Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Sofonías. Sofonías. Un libro del Antiguo Testamento que solamente tiene 3 capítulos, que es uno de los libros menos conocidos de las Escrituras. Según los teólogos, según los que estudian la Biblia, este libro, aunque es de los menos conocidos, tiene un tema muy particular y ellos lo han llamado el lado oscuro del amor de Dios. Suena extraño, ¿verdad? Normalmente vemos a Dios como un abuelito que todo lo consiente. El abuelito chineador que siempre está diciendo sí a cualquier cosa que el nieto le pida. El abuelito que nunca se enoja. El abuelito que puede ver las rabietas del nieto y se ríe. Pero Dios no es un abuelito. Dios es un padre. Y el padre, aunque tiene todo lo que siempre se predica de Dios, su misericordia, su gracia, su amor, su paciencia, su ayuda, su fortaleza, su ánimo, también como padre, una de las expresiones del amor de Dios es la disciplina. Y Dios al que ama, disciplina. Y la disciplina es parte del amor de Dios, la que no nos gusta. No me gusta que Dios me discipline. Cuando Dios me disciplina, creo que me odia, que está enojado conmigo y que no tiene misericordia de mí. Disciplina. El amor de Dios, perdón. Lo bueno de editar un culto es que esto se corta. Entonces, la disciplina. Entonces, cuando empiezo a leer ahí lo que es el libro de Sofonías, me voy a encontrar con este tema. Y Sofonías empieza a hablar del día de la ira de Dios y empieza a hablar a Jerusalén y empieza a decirle a Jerusalén: ustedes han hecho esto, han hecho aquí, han hecho allá, han hecho y no se han querido arrepentir. Les he hablado, les he vuelto a hablar, les he vuelto a llamar, les he llamado de 1000 veces, de 1000 maneras, de formas distintas, y no se han querido arrepentir. Les he llamado que la idolatría no está bien, que lo que ustedes están practicando es pecado, que esto de matar niños, de sacrificar niños a una imagen, esto es abominable, y se los digo, y aunque ustedes lo entienden en su corazón, quieren tener las mismas prácticas. Que el grave problema que ustedes tienen es que quieren ser como los demás pueblos, quieren parecerse a los demás pueblos y ustedes no han entendido que son un pueblo único, son un pueblo diferente, son luz. Ustedes no han terminado de comprender esta realidad y no quieren comportarse como el pueblo de Dios. Y como ustedes no quieren comportarse como pueblo de Dios, como ustedes no quieren ser luz del mundo, como ustedes no quieren ser sal de la tierra, voy a tener que quitarlos de la tierra. Van a tener que salir de esta tierra. Salir de esta tierra que yo le prometí a Abraham. Salir de esta tierra que le prometí a Isaac y que le prometí a Jacob. Ustedes son los herederos, los que por herencia, por ser descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, tenían que disfrutar de esto, pero ustedes han cambiado las normas, ustedes no quieren vivir conforme a lo que yo establezco. Ustedes quieren vivir conforme a las normas que ustedes quieren. Son una generación impía. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y todo lo que usted empieza a leer, dice verso 4, por ejemplo: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras,
con sus sacerdotes. Y empieza el Señor a hablarles fuertemente. El Señor habla con palabras de amor, pero también el Señor empieza a hablar fuertemente, decididamente, firmemente. Cuando está, por ejemplo, en el libro de Mateo, están los escribas y los sacerdotes, son los religiosos del tiempo, ¿verdad? Son los que deberían enseñar la palabra de Dios. Son los que deberían de darle luz al pueblo. Son los que deberían de llevar a ese pueblo al conocimiento perfecto y a la adoración absoluta al Señor, porque son un pueblo de Dios. Sin embargo, estos malos hombres religiosos, sacerdotes, pero a la vez impíos religiosos, estaban llevando al pueblo lejos de Dios. Señor Jesús es el Mesías. Si ustedes quieren rechazar al Señor Jesús como Mesías, y cualquiera que quiera seguir al Señor Jesús como Mesías, lo van a eliminar de la sociedad. O sea, lo van a expulsar de las sinagogas, que era como decir, no tiene trato con nadie, nadie les puede hablar, nadie les puede comprar, sus negocios van a ir a la quiebra, porque los sacerdotes determinaron de que usted no merece eso. Y el Señor Jesús, con voz firme, con dolor en el corazón, con mucho amor, pero con voz firme les dice: escribas y fariseos, hipócritas, ustedes diezman hasta la menta y el eneldo, cualquier cosa que aparezca ahí en el camino, pero ustedes son unos hipócritas. Ustedes dicen amar a Dios, pero no aman a Dios. Ustedes dicen respetar a Dios, pero no respetan a Dios. Ustedes dicen servir a Dios, pero ustedes no sirven a Dios. Escuchaba a un hombre que hablaba sobre la iglesia donde el famoso Spurgeon predicaba. Cuando usted lee la biografía de Spurgeon, usted dice: qué increíble, era una iglesia que había sido muy grande, que para los cultos estaban llegando 30 personas, prácticamente la iglesia se veía vacía, porque era una iglesia que era para no sé cuántos cientos de personas. Cuando llega Spurgeon ese domingo en la mañana, predicó, le tocaba predicar en la tarde, y tan bonito había sido el mensaje de la mañana que la iglesia estaba llena en la tarde. Y nunca dejó de estar llena. Y cada día venía más personas a escuchar. Al punto que tuvieron que cerrar el tabernáculo, la iglesia donde estaban, para hacerlo más amplio. Y cuando ya lo habían arreglado y volvieron, no cabía la gente. Y uno dice, esto es un avivamiento, es algo que Dios está haciendo. Sí, es un avivamiento, ciertamente. Tenía que ver con lo que Spurgeon estaba haciendo, que era predicando el mensaje, pero la gente de la iglesia estaba avivada. Y todos decían, mire, se está predicando la palabra de Dios, hay algo maravilloso que está sucediendo. Está como cuando le fueron a decir a Natanael: Natanael, hemos encontrado al Hijo de Dios, a Jesús de Nazaret. Y él dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Y le dijeron, ven y ve. Y él vino, y ese día vino, pero no porque Spurgeon andaba tocando las puertas para invitar a la gente a venir. La misma gente de la iglesia estaba con un grado de motivación tan alto, se habían despertado espiritualmente, que todas las cosas estaban cambiando. Como dice la palabra de Dios, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La iglesia se había despertado, un grupito pequeño se había despertado, y seguían añadiéndose las personas y no paraban de añadirse. Luego los tiempos cambian. Las generaciones han ido pasando, ya va a ser 200 años tal vez de esto, y aquel tabernáculo metropolitano gigante donde cabían tantas miles de almas, hoy es una congregación de 600 personas. Pero también la sociedad cambió. Los padres ya no tienen temor de Dios, y los padres no les interesa tanto si sus hijos van o no van a la iglesia. Lo que les interesa es que vayan a la universidad. No les interesa cuán santos sean, lo que les interesa es cuánto pueden llegar a ganar. Y cuando el problema ya lo tenemos en el hogar, no es necesariamente la iglesia la que llegó a fallar, el hogar está fallando. Y todo esto está pasando. Por eso dice el Señor, y cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra.
Estamos viviendo la parte de la historia donde la gente se ha enfriado más de su corazón, donde la gente está tomando menos en serio a Dios y las cosas de Dios. Estamos aquí como en el libro de Sofonías. Y los pastores en las iglesias, en lugar de estar confrontando a las personas, o la Biblia confrontando a las personas a través del mensaje, lo que tienen es un mensaje encantador. Dios te ama, todo te va a ir bien, haga un pacto, Dios te va a bendecir y te va a multiplicar y vas a tener esto y vas a tener aquí, vas a tener allá. Pero no hay santidad. Y sin santidad, nadie verá al Señor. No se trata de mucha gente en un solo lugar. Se trata de las personas obedeciendo el llamado de Dios. Y aquí está Sofonías. Por eso es que se predica poco de Sofonías, porque el mensaje de Sofonías es un mensaje fuerte, donde está hablando, donde está corrigiendo, donde está llamando la atención, donde está diciéndole a las personas, piensen qué es lo que está pasando. Y empieza a hablarse de una frase que es el día del Señor. Ahora, el día del Señor tiene que ver con la tribulación y todo esto, pero de alguna manera cada creyente en su desobediencia, en su necedad, cuando no quiere obedecer a Dios, va a tener su propio día del Señor. Va a tener su propio tiempo de dificultad, de prueba, de disciplina, porque Dios al que ama, disciplina. Y quiero leerles en la misma idea de Sofonías lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 26. Hebreos capítulo 10, verso 26. Y vean lo que dice la palabra del Señor ahí. Porque si pecáremos voluntariamente, puede ser que yo peque por error. Puede ser que yo peque porque me equivoqué. Pero aquí estamos hablando de un pecado voluntario. Ahora, lo triste del pecado voluntario es que la misma iglesia empieza a aceptar el pecado voluntario. Hay iglesias donde ya están permitiendo los matrimonios de personas del mismo sexo. Y son iglesias. Ya no estamos hablando de la sociedad, no, estamos hablando de iglesias evangélicas. Iglesias evangélicas. Donde ahora, digamos, el divorcio es una consecuencia. El divorcio no debe ser una decisión, es una consecuencia de malas decisiones. Pero ahora en las iglesias evangélicas no solamente lo ven bien, sino que lo aplauden y hasta lo motivan. Es que si esa mujer no le sirve a usted, no la tolere más, cambie de mujer y vámonos. Eso, mis queridos hermanos, ante los ojos de Dios es pecado. Es un pecado voluntario porque estoy consciente de que es pecado. Y con todo y eso, lo hago pasar como si fuera santo. Y como si Dios lo aceptara. Aunque en mi corazón sé que eso es pecado. Pero es que el pastor lo dijo. Usted sabe que el que tiene delante diciéndolo eso sería un pastor mentiroso, un engañador, un ministro del diablo, pero nunca un ministro de Dios, porque esas cosas no salen de la boca de Dios ni del corazón de Dios. Pero como nos conviene humanamente, entonces decimos amén. Y no nos dimos cuenta cómo el diablo se metió, empieza a secuestrar la iglesia y todos tranquilos como obedientes corderitos detrás del maligno, aunque supuestamente estamos sirviendo a Dios. Pero si pecaron, porque si pecáremos voluntariamente, dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. O sea, es que no hay excusa, es que yo no sabía, no cabe.
Ya yo recibí el conocimiento de la verdad. Yo ya sé que esto que vivo, que estoy haciendo, que estoy practicando, no está bien. No es agradable delante de Dios. No tiene que ver con mi orgullo, con mi necedad. Es que yo tengo que tomar mis propias decisiones. No, yo le pertenezco a Cristo. He sido comprado por precio. Tengo que glorificar a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu porque le pertenecen a Él. Tengo que ser un obediente creyente. Pero es que en mi carne, la carne no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Yo no puedo esperar que mi carne quiera hacer la voluntad de Dios. Pero como mi carne ya no manda, como ya he sido libre, ya no soy esclavo de la carne, aunque siga ahí, tengo la fuerza y la gracia de poder obedecer a Dios. Así que si peco voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Ya Cristo no puede venir nuevamente a morir por mí. Ya murió una sola vez. Pero yo no estoy valorando la muerte de Cristo. Yo no estoy valorando que Cristo murió por mi mentira más blanca. No estoy valorando la muerte de Cristo. No me importa si Cristo murió. Simple y sencillamente pienso que después de haber pecado, cuando me quiero arrepentir, vengo y le digo, Señor, perdóname. Y el Señor, hijo mío, te estaba esperando. No, el Señor es mi Padre. Y es el lado oscuro del amor de Dios, diría alguien, pero es lo que no quiero escuchar. Dios al que ama disciplina, va a venir a trabajar en mi vida y me va a confrontar con mis situaciones. Y como todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Va a permitir que todas esas cosas que yo sembré tenga que cosecharlas y me las tenga que comer. Para que aprenda a que mi necedad y mis decisiones fuera de Dios nunca me van a traer bien. Para que se me quebrante el corazón y pueda arrepentirme y tener la vida que Dios quiere que yo tenga. Dice, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es que Dios se enoja. Dios tiene una ira santa. Yo no tengo una ira santa, yo no sé qué hacer con mi ira y cada vez que yo me enojo normalmente voy a pecar. Por eso el Señor dice, deja la ira y desecha el enojo. Pero Dios tiene una ira santa. La ira de Dios, el enojo de Dios, la disciplina de Dios. Y entonces por eso dice una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si yo no estoy con Cristo, estoy en contra de Él. Si yo no recojo con Cristo, desparramo. Si yo no estoy sirviendo a Cristo, estoy sirviendo al diablo. De eso trata Sofonías. Son el pueblo de Dios. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Qué sucede con sus vidas? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. La ley de Moisés, el que viola las normas del tabernáculo, el que mata a una persona tiene que ser muerto, el que lo encuentren en adulterio con alguien tiene que ser muerto, el que no honra a su padre y a su madre tiene que ser muerto, muere irremisiblemente. Son las leyes. Y dice, bueno, pero eran leyes muy exageradas. Pero vean la exageración entonces de Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Dios disciplina, Dios ama y Dios disciplina. En la disciplina Dios me ama. Y cuando necesito ser disciplinado, no es que a Dios le encanta disciplinarme, pero Dios sabe que lo necesito. Oramos por un avivamiento, pero un avivamiento es un despertar espiritual de cada persona de la iglesia. Es un ponerme en orden con Dios.
Es darle a Dios el primer lugar y decirle, aquí estoy para servirte. Yo te sirvo a ti, confío en que tú me vas a bendecir a mí. Y como Dios no miente, no es hombre para que mienta, ni hijo hombre para que se arrepienta, puedo confiar en Él y descansar en Él en esto. Y ahí está. Una breve historia que le escuché a un hombre. Dice que de un momento a otro estaba la niña en el cuarto, su puerta cerrada. Le abrieron la puerta de par en par. Entra un hombre, la saca de la cama, la niña llora terriblemente, está asustada. La mamá se asoma a ver qué es lo que está pasando. El hombre ya llevaba a la niña alzada, hizo a un lado a la madre y sale corriendo. Afuera había un carro que lo tenían arrancado listo solamente para montar la niña y salir lo más rápido posible. Llegan y hay un edificio, muchas luces apagadas, alguna encendida, y la meten al edificio. Había una mujer que estaba esperando ahí. Suben a la niña a uno de los cuartos. Cuando llega a ese cuarto, hay un hombre con un cuchillo y le clava el cuchillo en el abdomen. Se escucha fatídica la historia, ¿verdad? Muchas cosas a veces pasan en nuestra vida que responsabilizamos a Dios y le decimos, Señor, ¿por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué, Señor, has permitido esto? ¿Qué es lo que sucede con mi vida? Pero no entendemos o no hemos visto la historia completa. La historia completa es que había una niña que había estado llorando todo el día con un dolor de estómago. El padre había estado hablando con el doctor, diciéndole que la cuidara porque podría ser apendicitis. Ya para la noche la niña empeora. El padre llama al doctor. El doctor le dice, tráigala. El padre sale corriendo, le abre la puerta, el cuarto. La niña sabe que va para el hospital y llora terriblemente. El padre decidido agarra a la niña. La madre quiere despedirse de la niña, pero no hay mucho tiempo, así que el padre tiene que hacerlo a un lado. Hay un carro encendido porque hay que ir rápido al hospital. Cuando llega al hospital, hay una enfermera que está esperando. Suben a la niña, la sala de operación está lista y el doctor con el escarpelo hace la operación y le salva la vida a la niña. La niña nunca lo va a entender. Y posiblemente hay muchas cosas que nosotros jamás vamos a entender, que pasan en nuestra vida. A veces Dios tiene que quitarnos el apéndice. A veces es eso que amamos tanto y que lo amamos tanto que no le estamos dando lugar a Dios. Es ese pecado que abrazamos y que no queremos soltar. Y entonces el Señor tiene que actuar duramente, fuertemente, terriblemente. Y nos va a doler tanto, tan profundo. Y vamos a pasar tiempo sin entender a Dios y tal vez nos vamos a morir sin entenderlo. Y hasta que lleguemos a su presencia vamos a poder comprender por qué lo hizo. Pero el asunto es que lo hizo porque era necesario. Porque era necesario para mi vida, porque era necesario arrancar eso, porque el Señor está formando a Cristo en mí. Me está dando la mente de Cristo, quiere que piense como Cristo, que camine como Cristo, que viva como Cristo. Pero hay cosas en mi vida que están molestando, estorbando la obra de Dios y Dios tiene que esculpirlas, Dios tiene que quitarlas. Se encuentra Miguel Ángel, el famoso de las bellas artes, con un bloque maravilloso de mármol. Y solo Miguel Ángel podía saber qué era lo que había ahí. Y agarra el cincel y agarra el mazo y golpea y vuelve a golpear
y pedazos de mármol empiezan a salir y a salir y a salir y a salir y a salir, y sigue golpeando y sigue golpeando, hasta que queda la imagen del David. Y digo, Señor, ¿cuánto más hay que golpear en mi vida? ¿Qué otra cosa, Señor, no estoy cediendo? ¿A qué no estoy renunciando? Siguen habiendo cosas en mi vida que me permitan serle fiel a Dios, que me permitan ser entregado, que no me han permitido tener a Dios en primer lugar, que no me han permitido servirle como Él merece ser servido, que no me he entregado como tengo que entregarme, porque hay otras cosas que amo más que a Dios, que se me ha olvidado que hay que amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Pero que en lugar de eso me estoy amando a mí. Porque soy un egoísta que quiere todo de Dios, pero no quiere darle nada a Dios. Y lamentablemente esa es la iglesia moderna. Oramos por un despertar, oramos por un avivamiento. Y Dios está trabajando con amor, arrancando de mi vida aquellas cosas que no están bien. Y en lugar de enojarme con Dios, en lugar de estar amargado, en lugar de negarme, en lugar de secuestrarme a mí mismo de Dios, debería humillarme ante su poderosa mano y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Qué falta, Señor? Porque humillados bajo la poderosa mano de Dios, Él nos exaltará cuando sea tiempo. Les recomiendo que lean el libro de Sofonías. Son solo 3 capítulos, pero que nos hablan de ese amor de Dios, que al final nos va a dar la victoria. Padre amado, gracias por este tiempo, gracias por la palabra, por la meditación que nos das. Bendice, Padre, a los que están escuchando, bendice a los que van a escuchar, Padre, el mensaje, para que puedan, Señor, abrazarlo, humillarse, obedecerlo y vivir para ti, Padre, para la gloria tuya. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.